¿qué tal? Bienvenidos al canal Mates no te mates. Hoy vamos a ver las alturas en un triángulo. En primer lugar tenemos acá un triángulo ABC. Vamos a ver tres casos de las alturas en los triángulos. Triángulos que son acutángulos, triángulos que son obtusángulos y las alturas en los triángulos que son triángulos rectángulos. En primer lugar tenemos el triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo acutángulo? Es un triángulo en donde sus ángulos miden menos de 90 grados. Aquí tengo un triángulo acutángulo, se ve en el dibujo que miden menos de 90 grados los ángulos. Ok, es un triángulo acutángulo. Y vamos a ver, porque el objetivo de este video es ver cuáles son las alturas o cómo se trazan las alturas de los triángulos en los tres casos que expliqué recién. Y las alturas, que es lo primero definamos que es una altura. La altura es un segmento de recta que parte desde un vértice. En realidad en el triángulo tengo tres alturas. Entonces las alturas parten desde los vértices y llegan hasta el lado contrario, formando un ángulo de 90 grados. Esas serían las alturas. Entonces vamos a trazar las alturas de cada uno de estos vértices en este triángulo acutángulo. Entonces, por ejemplo, acá tengo este vértice A, voy a trazarlo a mano, ojalá me quede derecho. Y acá, por ejemplo, tengo la primera altura y forma siempre un ángulo de 90 grados con el lado contrario. La altura se designa generalmente con la letra H, porque en inglés altura, la palabra altura en inglés empieza con la letra H. Mi inglés es un poco malo, creo que es height, por ahí. Entonces vamos a llamarle que esta es la altura y acá vamos a poner un subíndice que es una A pequeña, porque quiere decir que es la altura que parte desde el vértice A. ¿Ya? Vamos a trazar la segunda altura que parte del vértice B. Voy a tratar de hacerlo como que me quede derechito. Entonces acá tengo la siguiente altura, parte del vértice B, llega hasta el otro lado, al lado contrario, ¿cierto? Y esta altura se va a llamar H sub B porque es la altura que parte del vértice B. Y finalmente tengo la altura que parte del vértice C, forma ángulo de 90 grados y esta va a ser la altura entonces, la altura del vértice C. Y nos damos cuenta, si esto lo hubiera yo hecho perfecto con regla, con escuadra, las alturas se juntan en un punto que se intersectan, donde se intersectan todas las alturas. Y ese punto se llama ortocentro. Entonces pongámosle que a este punto se llama punto P y este punto P se llama ortocentro. Entonces ahí tendríamos ya las alturas para los triángulos acutángulos. A continuación vamos a ver las alturas para los triángulos obtusángulos. Acá tenemos entonces un triángulo obtusángulo. Miremos bien el triángulo obtusángulo y tratemos de descubrir cuál es la característica, por qué se llama obtusángulo. Bueno, se llama triángulo obtusángulo porque uno de los ángulos que posee este triángulo mide más de 90 grados y menos de 180. O sea, este sería el ángulo que sería, en el dibujo se vería que es el ángulo obtuso, porque mide más de 90 grados y menos de 180. Por eso sería un triángulo obtusángulo. Basta que haya solamente un ángulo, en realidad no puede haber más, pero que haya un ángulo más de 90 y menos de 180 para que sea un triángulo obtusángulo. Y estos ángulos son agudos, entonces sería un ángulo obtuso. Entonces, como dijimos recién, las alturas parten desde los vértices y llegan hasta el otro lado, formando un ángulo, o al lado opuesto, formando un ángulo de 90 grados. Entonces partamos por la altura quizás más fácil que se haga en el dibujo, que es la altura del vértice B. Entonces voy a trazar la altura del vértice B, que se ve que es más o menos fácil. Ahí estaría la altura del vértice B porque parte del vértice, llega hasta el otro lado y forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahí estaría la altura del vértice B. Ahora, veamos la altura del vértice A. A nosotros el instinto nos diría que la altura tiene que partir por acá, se va por acá al medio y llegaría hasta el otro lado. Pero fíjense lo siguiente. Acá, si yo trazo la altura por dentro del triángulo, llega hasta el otro lado. Vamos a hacerlo así como segmentado, con segmentos. Y acá nos forma un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si me acerco más al lado AB, tampoco voy a formar un ángulo de 90 grados. O sea, nunca voy a encontrar un ángulo de 90 grados si yo trato de buscar la altura por dentro del triángulo. Entonces, nosotros ahora vamos a aprender que las alturas no siempre están dentro del triángulo. Lo que uno hace es lo siguiente. Uno, por ejemplo, ya yo sé que la altura del vértice A tiene que llegar a este lado.
Entonces yo voy a prolongar este lado, voy a prolongarlo para el lado de allá, de esta forma. Voy a hacer una prolongación. Ahí está la prolongación entonces del lado BC. Y ahora podemos trazar la altura, porque sabemos que la altura parte desde el vértice A, porque estamos buscando la altura del vértice A, y va a llegar hasta la prolongación del lado BC, y ahí yo formo los 90 grados. Entonces la altura del vértice A se encuentra fuera del triángulo. Y finalmente voy a encontrar la altura del vértice C. A ver, veo el vértice C tiene que llegar, la altura del vértice C tiene que llegar a este lado, y no se puede porque tampoco voy a formar ángulos de 90 grados, por lo tanto voy a tener que prolongar este lado, prolongarlo con la reglita. Entonces lo prolongo con la regla y vemos que la altura del vértice C va a llegar hasta el lado contrario, ¿cierto? Hasta el lado contrario, pero recordemos que, bueno, a nosotros nos dice instinto tirarlo para acá abajo, pero si lo tiro así para abajo, no me forma ángulo de 90 grados, tengo que tirarlo en esta dirección. Ahí. Entonces acá yo formo un ángulo de 90 grados y esta sería la altura respecto al vértice C. Acá se me olvidó que esta es la altura respecto al vértice A. Y ahora la pregunta del millón. En el ejemplo anterior explicamos que las tres alturas se juntan en un punto, que se llama ortocentro. Y acá las alturas se ve que no se juntan, pero sí se juntan. ¿Cómo se juntan? Acá yo puedo prolongar esta altura para acá. Prolongo esta altura, esa es al ojo, al ojímetro. La prolongo. Prolongo esta otra altura para acá abajo. Y prolongo esta otra altura para acá abajo. Y acá abajo, en la muralla, bueno, acá abajo se van a juntar. Entonces el ortocentro estaría fuera del triángulo. Finalmente vamos a revisar las alturas en el triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Entonces tracemos primero la altura del vértice C. Recordemos que la altura entonces es un segmento que parte desde un vértice, llega hasta el otro lado, al lado contrario del vértice, y forma un ángulo de 90 grados. Entonces ahí tengo la altura del vértice C. ¿Ya? Ahora, vamos a ver la altura del vértice A. Ahí está el vértice A, entonces a nosotros el instinto nos diría, la altura, voy por acá, llego acá, me voy por el medio y llego acá. Pero si me voy por el medio, no formo un ángulo de 90 grados. Si me voy más apegado para acá, tampoco formo un ángulo de 90 grados. La única parte donde el segmento de la altura forma un ángulo de 90 grados con el otro lado, ¿cierto? Va a ser yéndose por el mismo lado del triángulo. O sea, en este caso, la altura del vértice A llega hasta el otro lado, porque llega hasta el otro lado, llega hasta ahí, ¿cierto? Llega hasta el otro lado. Y aquí estaría el ángulo de 90 grados, por lo tanto la altura va a ser el mismo lado. H sub A va a ser el mismo lado del triángulo. Esa va a ser la altura, porque forma un ángulo de 90 grados. Llega desde el vértice, llega hasta el otro lado, justo por encima del lado, y forma el ángulo de 90 grados, la altura del vértice A. Y lo mismo sucede acá. La altura del vértice B va a partir en el vértice B y se va a ir por el mismo pegado encima del lado y va a llegar hasta el otro lado, ¿cierto? Llegó hasta el otro lado. Aquí forma el ángulo de 90 grados, por lo tanto la altura va a estar sobre el lado del triángulo. Y ahí tengo las tres alturas. Y coincide justamente que acá se juntan las tres alturas, en el vértice C se juntan las tres alturas, y en ese punto también se llama, o está el ortocentro, que es donde se intersectan las tres alturas. Espero que el video les haya servido, les haya podido ayudar a resolver alguna duda, y no se olviden suscribirse al canal, es gratis, me ayudaría un montón si ustedes hacen eso, y si también les gustó el video le pueden dar un like. Así que nos vemos hasta la próxima. Thank you.